¿Eh? Chico. Antibacterial en spray. No te lo perdáis. Ah, hola. Bienvenido a este podcast. Mi nombre es Joan Morán, así que hoy vamos a hablar no del coronavirus. Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de Pecusin TV, donde hoy no vamos a hablar de... ya de verdad que ya la gente le está dando demasiada importancia, no quiere decir que no la tenga, pero ya es un tema aburrido, ya la gente está viendo Netflix, entonces en Netflix te sale pandemia, Dios, o sea, ya va, aguántalo, o sea, ya vamos a hablar de otra cosa. ¿Okay? Y nosotros en este podcast ya no vamos a hablar de eso. Ya lo hablamos en un par de episodios atrás. Y en este no lo vamos a volver a hablar. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que... Recuerden que este podcast básicamente es un podcast que está titulado en ese sentido como hablar locamente de cosas serias a través de la perspectiva de un contador. O sea, yo, bastante loco. Y recuerden que este podcast se ve, se escucha y se siente, coño, con cerveza, que usted tiene que acompañarlo con cerveza. A mí no se me perdió, se me olvidó el vaso cervecero, lo dejé en mi casa, así que bueno, ahorita estoy tomando cerveza en una especie de milkshake, de vasos esos de milkshake, de esos de vasos de mayonesa que le pusieron una orejita al lado para que, no sé, se viera cuchi, qué sé yo. La cosa es que, salud chicos, los que ven entonces este podcast con cerveza, pero si lo escuchan, lo ven a través de YouTube, Spotify. Si lo estás viendo de la oficina, sorry, no puedes tomar cerveza, pero puedes acompañarlo a través de un té, un café, un agua, a menos que hayas convencido a tu jefe con el video del episodio anterior, donde hablábamos del home office, y entonces convenciste a tu jefe que ibas a trabajar desde casa. Si lograste hacer eso, genial, y ahora te puedes tomar cerveza desde tu casa, ¿ok? Por eso lo hablamos la semana pasada. Pero esta semana vamos a hablar de algo que sucedió dentro de la comunidad venezolana acá en Chile, de algo que entonces obviamente sucedió, valga la redundancia, en algo que, bueno, algunos le establecieron como un drama, buscaron básicamente como, no sé cómo decirlo, justificar cualquier cosa que sucedió en ese sentido con el patio Santa Rosa, ¿ok? Para los que no saben, el patio Santa Rosa, exactamente en Santa Rosa 440 en Santiago Centro, es uno de los patios de comidas pioneros en el sentido de donde varios food truck, ¿okay? Estos carros de comida, hacen vida entonces dentro de un espacio físico donde las personas, tal cual como una feria de comida, van y entonces eligen los dónde comer, ¿ok? Estos food trucks básicamente ya han estado en otras. Hay food trucks que han estado en parques. Hay food trucks que básicamente en algunos casos están en una esquina. Hay de distintas maneras y distintas formas en cuanto al food truck. Hay food trucks de dulces, hay food trucks salados, hay food trucks donde te venden pizza, hamburguesa, en fin. La cosa es que esto del food truck ha dado de qué hablar. Durante todo lo que fue el año 2019, muchos emprendimientos se dieron entonces a relucir o a conocer, podríamos decir en ese sentido, a través de entonces lo que tiene que ver con esto de la comida a través de este carro. ¿Okay? Nosotros hoy vamos a hablar de ese efecto que hay detrás de eso, ¿okay? A lo que sucedió entonces que en el patio Santa Rosa, lo que sucedió esta semana, no sé exactamente el día, no lo recuerdo exactamente, entonces hubo este cierre temporal de este patio de comida. Entonces, en este patio hacían vida distintos food trucks, donde en ese sentido había muchas personas, de hecho, o sea, yo llegué a ir un par de veces, donde había muchas personas que consumían distintos productos que se daban entonces en estos food trucks, que es básicamente como cuando tú vas a un mall, vas a una feria de comida, vas a un patio de comida y ves entonces distintos locales que entonces ofrecen sus productos. ¿Qué pasó en el patio Santa Rosa en sí? Lo que nosotros tenemos que entender en todo este efecto es que
hay un efecto, o mejor dicho, algo que sucedió con la municipalidad. La municipalidad de Santiago dio citaciones en algún punto y en cuanto a lo que era la regulación con el patio Santa Rosa en cuanto a las normas sanitarias, pero también con la factibilidad del uso del suelo. Y debido obviamente a eso, conllevó a que entonces se realizara un cierre temporal de las actividades del patio de Santa Rosa. Llevando así entonces donde muchos emprendedores, muchos de estos parques fructíferos y todo lo directo y lo indirecto que se producía a través de allí, entonces se vio realmente afectado por este cierre temporal. Ahora, vamos a verlo desde el inicio. Vamos a establecer entonces qué es lo que debió suceder, qué es lo que se hace y entender entonces esto es una relación muy simple. Nosotros vamos a tener en cuenta que hay dos conceptos, que era algo que yo explicaba, ¿okay? Porque, a ver, todo esto reventó a través de las redes sociales y mucha gente me etiquetaba diciendo como que, Joan, por favor, aparece, danos tu opinión. O mira, o sea, como que algunos emprendedores que conocí o que conozco me decían así como que, mira, Joan, pero dile a las personas que nosotros estábamos legales. ¿Por qué? Porque a todo esto, al reventar en redes sociales, como todo se generó entonces como una especie de personas que estaban de acuerdo con el cierre porque había ruido excesivo dentro de lo que era, digamos, las adyacencias de las cercanías del patio Santa Rosa. Se denunciaron algunos robos, ¿okay? Personas que vieron que fueron básicamente una vez, por así decir, retirados del patio, fueron víctimas de robos por hurtos de celulares, a mano armada. También entonces el tema de que en Santa Rosa, que es una vía pequeña en ese sentido, donde está exactamente porque ese patio se encontraba en las inmediaciones de Santa Rosa entre la intersección de la calle Santa Isabel y la calle Cóndor, si no me equivoco. ¿Y qué pasa? Que justamente en el patio, o donde se encontraba este patio, hay una parada del autobús donde ahí pasan demasiadas micros. Es más, un poco antes, bueno, depende de dónde provengas, pero eso está cerca a la intersección con Eizaguirre, donde lamentablemente fallecieron las niñas que fueron atropelladas por uno de estos autobuses de estas líneas de la línea Transantiago. ¿Por qué? Porque ahí pasan muchas micros. Ahí pasa, creo que es la 203, la 214, la 230, la 215, la 217. O sea, hay muchas micros que pasan por allí. Y obviamente eso se está viendo entorpecido porque había mucha gente que estaba yendo en cuanto a lo que era el estacionamiento, la salida, bla, bla, bla. Eso como por el lado negativo. En el lado, básicamente, como por así decir, donde las personas así como que es, por así decir, como estaban a favor del cierre, ¿ok? Los que estaban en contra del cierre, obviamente, eran las personas que trabajaban directamente allí o las personas que también consumían sus productos. En la gran mayoría, las personas que estaban en desacuerdo con el cierre temporal era porque obviamente estaban afectados 100% por el cierre de sus actividades de forma repentina. Personas emprendedores que se quedaron obviamente con las manos en la cabeza. También los empleados, sobre todo los garzones, porque obviamente al no haber personas que atender, obviamente entonces se van a conseguir con la necesidad de obviamente desvincular a estas personas, quedándose obviamente sin empleo. Y obviamente también los emprendedores, que no es que son unas personas que tienen mucha plata, que son ricos, en ese sentido, sino que son personas trabajadoras que decidieron emprender y ahora entonces se encuentran en esta parte. Obviamente es algo que ellos no están a su favor porque si bien cumplían la norma, ¿okay? Y ahí después vamos a hablar un poco a poco de eso. Y obviamente entonces estas personas estaban en contra, tanto los emprendedores como las personas que estaban entonces trabajando con estos emprendedores. Y si bien entonces las personas que consumían concurrentemente todo lo que tenía que ver con sus productos que se vendían entonces en este patio. Y obviamente estaban aquellas personas que que normal, o sea, como que ni siquiera sabía que era el patio de Santa Rosa, otros como que
Bueno, o sea, es un tema de tal. Al final todo esto se transformó entonces donde había un bando donde decía, está bueno que porque no han cumplido las leyes, y obviamente estaba el bando que decía, pero ya va, nosotros sí cumplimos las leyes. ¿Qué pasa aquí? ¿A qué se debe todo esto? Y esto es muy simple. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, que para los efectos de normas tributarias en el mundo se le conocen como el evasor y el elusor. El evasor en sí es una persona que se aprovecha conscientemente de la norma, infringiéndola en su forma parcial o total. ¿Qué quiere decir con esto de infringir la norma? Que obviamente yo voy a actuar ilícitamente, ¿ok? Estando consciente de la norma, y obviamente no me importa, no me interesa, ¿ok? Yo ahí voy a, por ejemplo, o sea, eso aplica en muchas cosas, y eso obviamente es lo que quiero orientar a este podcast. Eso orienta demasiadas cosas. Cosas como, por ejemplo, o sea, de que, puedo decir, yo quiera ejercer mi profesión como contador, yo vengo y cuando doy asesorías, no entrego una boleta de honorarios. Soy un evasor. ¿Por qué soy un evasor? Porque no estoy acreditando un ingreso que realmente estoy percibiendo y no estoy pagando el impuesto o contribuyendo con el Estado con eso que refiere. ¿Ok? Como un simple ejemplo. Y en ese sentido pasa lo mismo con algunas personas que son esto que ustedes ven en la esquina, que pasó hace unos días más atrás, donde en la intersección misma de Santa Rosa, pero con Curicó, la municipalidad entonces confiscó carros que no tenían un permiso para poder estar allí y realizar la venta entonces de estas comidas. Puestos de tequeño, puestos de perros calientes, qué sé yo, todos esos puestos. Y no obstante, no solamente por haberles decomisado, estas personas tomaron entonces atribuciones de violentar a los funcionarios que estaban recogiendo estos carros, tirándoles piedras y básicamente atentando contra su vida. Entonces, obviamente estos evasores no tienen nada que hacer. O sea, y de hecho ya el simple hecho de lanzarle unas piedras, de ir en contra de la vida de un funcionario que recibe órdenes, porque esto, ojo, o sea, no es que le da la gana, sino que recibe órdenes y las tiene que cumplir al momento entonces de retirar, sustraer estos carros. Y entonces responden con violencia cuando dicen, ya va, marico, pero tú no tienes ese permiso, ¿ok? No pagas impuestos, no contribuyes con el Estado. Y entonces vamos a tener ese pequeño detalle allí con lo que ocurrió entonces en Santa Rosa con Curicó. Y obviamente entonces tenemos el elusor. El elusor es muy distinto porque es aquel que sin infringir la norma, ¿okay? Él va a cumplirla pero bajo su criterio. Es decir, básicamente el elusor siempre busca el vacío legal para poder operar a un criterio. ¿Okay? Quiere decir que como básicamente la norma o la ley está a una libre interpretación, se van a aprovechar de esa libre interpretación, para entonces poder aprovecharse de eso y poder entonces, entre comillas, poder funcionar normalmente. Eso fue lo que ocurrió en el patio Santa Rosa. ¿Por qué? Primero vayamos con el suelo. ¿Okay? Antiguamente eso funcionaba como un estacionamiento. ¿Okay? Yo recuerdo, hace 4 años que llegué acá a Chile, yo vivía cerca, yo antes vivía en Santa Isabel con Carmen, yo estaba bastante cerca de esa posición y ahí solamente existía un food truck. No recuerdo cómo se llamaba, creo que era entre Panas Burger, algo así. No me acuerdo cuál era el food truck que estaba allí. Pero el resto era un estacionamiento, era un vulgar estacionamiento. ¿Qué pasa con esta parte del estacionamiento? Acá, en las municipalidades, hay algo que se llama factibilidad del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de la factibilidad del suelo, entonces van a establecer las actividades que se pueden desempeñar en él. En ese patio, ¿okay? Esa factibilidad del suelo es una factibilidad de estacionamiento. Es decir, que la actividad que se puede desempeñar allí es simplemente arrendar y estacionar entonces bienes muebles, como en el caso de los vehículos o de repente un food truck que iba a tener un permiso allí. ¿Okay? Y entonces, obviamente, hay una idea regulacionadora. Dicen, bueno, no hay una libre interpretación, no nos dicen que ahí puede estacionarse un bien mueble, que en este caso es un food truck, es un carro de comida, y que entonces vamos a establecer y jugar con ese sentido. Es decir,
colocan los food trucks y convierten entonces eso en un patio de comida. ¿Qué pasa? Ahí es un error porque si nosotros nos basamos a través de la lógica de lo que está funcionando, en teoría podría funcionar solo y solo si yo compro y me voy. Es decir, yo agarro o compro y como ahí enfrente del food truck, ¿ok? O simplemente compro y me llevo la comida y me la como en el camino, ¿ok? ¿Por qué de esto? Porque en este sentido nosotros ahora vamos a trasladarnos al food truck para que puedan entenderlo. El food truck acá en Chile, sobre todo para los efectos de las comunas en Santiago, en la región metropolitana, no sé en las otras regiones, no puedo decirlo con basamento, pero entendería que es casi igual, no existe una patente de food truck. Vamos a hacerlo como bien sencillo para que todos puedan entender el punto. Acá en Chile, ¿okay? Cualquier actividad que sea a través de la explotación de un espacio físico, o para entonces realizar una actividad comercial, industrial, cualquier de forma de actividad dentro de una comuna, nosotros tenemos que pagar y solicitar una patente, ¿ok? En esta solicitud y pago de esta patente es lo que la municipalidad nos permite operar dentro de ella. Y a través de ese pago nosotros vamos a poder darle una parte como de nuestro patrimonio, entre comillas, ¿ok? Que es muy poco, y adicional entonces contribuir con la municipalidad para el aseo. Es decir, nosotros pagarle ese aseo como tal. Eso es lo que ocurre básicamente con la municipalidad. ¿Qué pasa? La municipalidad pide una serie de requisitos para entonces poder otorgar esa patente. Requisitos como por ejemplo que si eres empresa tienes que tener un estatuto, una empresa constituida, tener un inicio de actividad ante el servicio de puesto interno, de repente un contrato de arriendo para establecer entonces si puedes utilizar ese espacio o por así decir, demostrar que el bien mueble, o el bien inmueble en este caso, perdón, es de tu propiedad con un certificado de dominio. Si vas a realizar actividades que conllevan, por ejemplo, con el tema de la salud o con el tema del consumo masivo, como por ejemplo en el caso de la comida, tendrías entonces que intervenir a través de la Seremi de la Salud, que es la que te va a entregar entonces el permiso para poder actuar, para poder entonces poder realizar y que cumples con las normas sanitarias para entonces poder otorgarte la patente. ¿Qué pasa? La Seremi de la Salud, ¿okay? Si ustedes entran a su página web, ¿okay? Hay una parte entonces dentro de ella donde aparecen distintos requisitos que usted puede optar para establecer cualquier tipo de actividad que esté relacionada con, digamos, la parte saludable, ¿okay? La parte de salud. Donde ahí en los trámites hay de distintas formas, que por ejemplo aquí tenemos acreditación de productos cosméticos, aguas, alimentos, tratamiento del aire, temas de extracción de cadáveres, ¿okay? Perdón ahí. En temas de lo que tiene que ver con profesiones médicas, educación también en ese sentido. Y entonces vamos a tener toda esta parte de lo que tiene que ver con los servicios o los permisos, entre esos los alimentos. Cuando nosotros entramos en la parte de alimentos, entonces la Seremi lo secciona, entonces lo que vamos a tener instalaciones y puestos que podrían ser en local de almacenamiento de comida, de distribución de alimentos, básicamente aquí lo que tenemos por acá. Entre esos, obviamente eso es un establecimiento, ¿okay? Algo que no se va a mover, es un bien inmueble. Pero en el caso de los food trucks vamos a tener entonces lo que es el vehículo, ¿ok? Que en ese sentido entonces va a establecerse como la forma de poder trasladar este alimento o simplemente tener un vehículo que básicamente va a ser mixto. Es decir, nosotros no vamos a trasladar, sino que vamos a tener un bien mueble, un establecimiento, pero que al final entonces está en un bien mueble. La Seremi en ese sentido lo llama como un local, o mejor dicho, por acá está. Vamos a buscarlo directamente para que luego ustedes lo puedan ver. Igual les voy a dejar el link por allí, o si no lo eliminaron con todo este problema que sucedió. Ok, a ver, sí, yo creo que bueno, la cosa es que decía entonces que había un permiso para elaboración de alimentos, ¿ok? Que se establecía entonces para el consumo como tal, pero desde la vía de un carro, ¿ok? Y a ellos le llamaban en este sentido como la forma de operar a través de como un carro de sopaipilla.
¿Qué quiere decir un carro de sopaipilla? Que usted simplemente compra los productos o el producto ya terminado para entonces freírlo y venderlo para el consumo y la persona simplemente consume y se va. ¿Ok? ¿Qué pasa? En este sentido, cónchale, lamentablemente lo estaba buscando data del podcast y no lo conseguía, pero bueno, ni modo. Ya después, después si no, vamos a ver acá. Hay una parte que habla de los ambulantes. No, creo que aquí no funciona. A ver, los carros que expenden. No, estos son los carros que funcionan en feria. Los kioscos. Ok, aquí, miren acá. Aquí está, ya lo conseguí. Se establece entonces la venta de alimentos de carros, kioscos, casetas emplazados en ferias libres o en vías públicas que carezcan de conexión de red de agua potable, alcantarillado y sería entonces para estos vendedores ambulantes. Habla de la reglamentación y obviamente entonces para quienes se establece. Vamos a tener los puestos en ferias libres, que es para elaborar comida, vender productos como el pescado, carnes, todo esto. Pero aquí me voy a concentrar en el punto 4. El punto 4 habla de los kioscos, casetas y carros que podrían freír, ¿okay? Hornear y expender masas sin relleno, entre paréntesis, sopaipillas, vegetales procesados, papas fritas y empanadas de queso, además de elaborar y expender infusiones de té, café, emparedados fríos, o sea, sándwich, o calientes, a base de cecinas cocidas como jamón, mortadela, salchichas y otros. ¿Qué quiere decir esto? Este carro de sopaipilla va a poder vender productos de alimento, pero ya que están procesados. Es decir, ellos no lo van a cocinar en ese sentido, simplemente es algo que ya está armado, que lo pueden armar ahí un momentico, simplemente para el consumo. Es decir, la persona llega al carrito, ¿okay? Come, o mejor dicho, compra y simplemente o come ahí o simplemente va comiendo en el camino. ¿Okay? Yo me comí unas cuantas sopaipillas, seguro también tú lo hiciste, ¿okay? En ese sentido. O compraste de repente estos empanados fríos, que si el aliado, que si la cosa, que venían ya como una especie de emboplas, una marqueta, o simplemente también te lo vendían caliente ahí mismo. O estas papas fritas con los pollos fritos, que ahí es totalmente vacío, porque aquí el permiso es simplemente para las papas fritas. Pero en ese sentido es como que, ¿qué pasa? O sea, ya hay un proceso, ¿no? Es decir, ya yo la masa la compré, ya la papa frita está lista, simplemente para colocarla dentro entonces de este recipiente lleno de aceite que va a estar todo caliente allí, con esa bombona, o sea, en esos carritos que ustedes han visto. ¿Ok? ¿Qué pasa en este sentido? Dentro de ese artículo 4 establece que para los fines que se van a establecer entonces, o es para cocinar y expender en un puesto de empanada de queso, cocinar y expender masas crudas sin relleno, ¿ok? Cocinar y expender en puestos vegetales procesados, papas fritas, y obviamente entonces elaborar los empanados fríos o calientes en base a asesinas ya cocidas, es decir, jamón, salchicha, mortadela y todo esto, o las infusiones de té y café. ¿Ok? Infusiones, ni siquiera básicamente como ser un barista y tener... No. Es simplemente agarrar agua y echarle el té, o agua y echarle el polvo de café. O sea, ni siquiera en ese sentido habla de una preparación. Perdón. Habla básicamente entonces de simplemente tomar un producto que ya está terminado, ensamblarlo y poder entonces dar el producto final a mi cliente. ¿Qué pasó? Con el tema del food truck, ¿ok? No existía entonces basado en ningún efecto de este tipo, o sea, nada. De hecho, es tan así con esto de que, por ejemplo, ya después en el artículo 5 ahí son expender en mote con huesillo. Después está el jugo de frutas cítricas, con empanadas o puestos de queso y cecinas envasadas, pero en ningún momento habla de elaboración de comida directamente. Entonces, ¿qué pasó con el Ceremi? Yo siento que igual aquí la responsabilidad es compartida, ¿okay? Tanto del Estado como aquellos entonces de los elusores. ¿Okay? Lo que sucedió en este sentido fue que les otorgaron a estos una patente entonces que funcionaran como un carro de comida, un food truck, pero fue global en ese sentido. O sea, si nosotros nos vamos acá a la resolución que nos entrega la Ceremi, no podían funcionar de esa manera como nosotros conocíamos. ¿Okay? Nosotros vimos puestos de tequeños que pudieran haber funcionado, pero eran sin relleno. ¿Okay? El tequeño tiene relleno.
Teníamos arepas, que obviamente entonces se procesan allí, ok, no es un emparedado, hay que hacer la arepa para rellenarla, y vamos a estar claro que no era con jamón y queso, ok. Habían procesos de carnes, habían procesos de pollo, que si asadas, que si mechadas, que todo esto. Procesos de hamburguesa, que también podría ser un emparedado, ok, pero no tiene cecinas cocidas. O sea, de hecho, o sea, lo único que tiene es el tocino, y el tocino no es algo cocido, es algo que tiene que cocerse. Teníamos vainas de dulces, milkshakes, tortas, un pocotón de cosas que no cumplían con este sentido. Básicamente, ¿qué fue lo que hizo la Seremi? Les entregó un permiso entendiendo de que ellos asumían de que iban a cumplir según lo que entonces establecía la norma en cuanto a los carros de comida como alimentos como tal. ¿Okay? Entonces aquí fue un error compartido, pero si a eso vamos, hablando de normas, hablando de leyes, aquí los primeros infractores fueron entonces estas personas que obtuvieron estas patentes bajo el food truck porque no podían hacerlo de esta manera. ¿Ok? Eso como una parte importante. Entonces, tenemos una factibilidad del suelo que no podía haber sido usada de esa manera, ¿ok? Porque era entonces un estacionamiento donde existían food trucks que no cumplían 100% a la ley, lo que entonces era el permiso que se les había otorgado. ¿Qué pasa? El Seremi, a entregarle entonces el permiso, normalmente la municipalidad dice, mira, si la Seremi de la Salud te dio un permiso, porque básicamente el food truck, de hecho, se hacía sin cita, además, si se hacía sin visita, entonces, ¿por qué la municipalidad te va a decir que no? Plomo. Si el Seremi te dijo que sí, ¿por qué yo te voy a decir que no? Y entonces la municipalidad da entonces el permiso de que al final se establece como una especie de feria, porque es un espacio cerrado y no se va a utilizar entonces esta vía pública. Entonces, todos llevaron su contrato de arriendo donde les arriendan esa porción del estacionamiento y entonces la Seremi, la municipalidad entonces le establece su permiso y su patente porque eran empresas que se habían constituido, realizaron su inicio de actividades, sacaron sus boletas de ventas y servicios, sacaron sus transmas y generaron toda una forma legal. Eran elusores del tributo, eran elusores de las normas a las cuales se habían entonces establecido acá en este sentido y lamentablemente no lo entendían, ¿ok? A ver, más allá de esto, o sea, y era lo que yo decía en mi publicación, yo lamento mucho lo que ha sucedido en el patio Santa Rosa, pero es ley. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente en ese sentido? Pero más, primero identifiquemos un evasor. Un evasor, como lo decía en mi publicación, entonces se basa en que es una persona que no va a buscar los permisos, simplemente se apuesta en una esquina, se apuesta en una vía pública, realiza su actividad sin ninguna formalización, sin ninguna creación de empresa, sin la emisión de algún tipo de documento, y que en ese sentido entonces lo que hace es simplemente estar ahí vendiendo de manera informal. Ese básicamente es como el evasor en el área de la comida como tal, ¿ok? O en lo que está sucediendo en este caso puntual. Mientras que el elusor utiliza un espacio físico con permiso, ¿ok? Entrega sus documentos tributarios, paga los impuestos que corresponde, tiene un permiso de salud que le habilitaron entonces para funcionar como un carro de comida, pero básicamente está haciendo un mal uso de ese permiso, ¿ok? Hay algo que también sucede en el patio Santa Rosa, y es que, o sea, si nosotros vemos la conceptualización de un patio de comida, a ver, vamos como si fuésemos a un mall, ¿ok? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en el mall? Nosotros en el mall no es que nos sentamos, ¿verdad? Y alguien nos atiende. O que le vamos a decir, mira, yo voy a comer aquí, pero me voy a sentar aquí en la esquina. Y la persona me va a llevar la comida. No, ustedes simplemente hacen su fila, compran el producto, esperan que se lo despachen y entonces va y se sienta. A menos que de repente vaya acompañado y que alguien ya entonces le haya tomado la mesa. Pero en ese sentido es la forma en cómo funciona un patio. ¿Qué pasó en Patio Santa Rosa? No funcionaba así. Era, tú llegabas al sitio donde te gustaba y automáticamente un garzón te iba a, en este sentido, atender y te iba a decir, mira, estos son los platos que nosotros tenemos, estos son los menús que nosotros tenemos, si quieres puedes sentarte por acá o sentado donde tú quieras y entonces yo te llevo el menú para atenderte.
Así funciona, si no me equivoco, yo no he ido, pero me han contado el Jardín Mallinrock, ¿ok? Que está por el patio Bellavista. ¿Qué pasa con el jardín? Hubo otros patios que funcionan también en el área de Vitacura o en el área de, en otras partes, en Providencia creo que también. El Jardín Mallinrock, creo que se dice así, si no me corrigen, es donde tú entras en este jardín y entonces funciona igual. Es como una especie de distintos locales o distintos food trucks. No, realmente no tengo la certeza 100% de cómo funciona. Y lo que me han comentado entonces es que vas y tú te sientas. ¿Ok? ¿Qué pasa en este sentido? Que tú te sientas, te atienden y tú le pagas a una sola persona. ¿Qué pasaba a diferencia o en contraste con el patio Santa Rosa? Que por ejemplo, pues supongamos que yo de repente iba con unos amigos, no sé, íbamos unos amigos. Y a mí se me antojaba comer en unas vainas de arepa. ¿Ok? Porque esa vaina se parecía a unas arepas zulianas, me gusta, una arepa. Y de repente, no sé, a otro amigo viene y se le dio y no quiere hamburguesa. Ah, bueno, fue y se comió una hamburguesa en otro food truck. Y otra amiga dijo, no, mira, yo voy a comer patacón. Pero voy a comer patacón y en tal local. Y entonces, al final, cada uno se estaba comiendo en un comercio distinto, en un food truck distinto. Pero cuando nosotros íbamos a pagar, le íbamos a pagar a cada uno de ellos. Creo, si no me equivoco, en el Jardín Mallinrock se le paga a una sola persona. Y en este caso es el administrador de ese entonces, de ese sitio, de donde obviamente se está llevando toda la actividad a cabo. Y tributariamente y contablemente hablando, lo que sucede entonces es que este administrador le dice, mira, estas fueron las ventas que realizaste por tus productos y tú me tienes que hacer una factura a mí para entonces irme como un efecto cero. Le cobrará su arriendo por otro lado, bla, 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 pero es como en el funcionamiento de esa manera. De hecho, yo tengo un cliente que no está en el Jardín Mallinrock, que está en otro patio, creo que es en Vitacura, y ellos funcionan de esa manera, ¿ok? O sea, él hace una factura al mes por todos los productos que hace, según lo que le dice el administrador a través de su venta, y es algo totalmente transparente. Porque me imagino que ahí tienen sus formatos de operaciones para saber de quién pidió, quién no pidió, bla, 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 bla. En el patio Santa Rosa no ocurre eso, y en otros patios venezolanos tampoco ocurre eso. Básicamente lo que sucede es que tú te sientas y puedes comer en cualquiera de esos food trucks y al final tú les pagas a cada uno de ellos, ¿ok? Eso no quiere decir que esté malo, pero en este sentido vamos entonces a ir en contra de la factibilidad del suelo. Es decir, es un estacionamiento que no está destinado para sentarse a comer, sino que simplemente yo podría agarrar mis productos o comer frente en el food truck levantado o parado, o que simplemente entonces lo hacía yéndome a la casa o comiendo en el camino. No sentarme en el sitio, ¿ok? Entonces, al final, ¿quién se convirtió el patio Santa Rosa? Se convirtió en un lugar familiar, en un lugar de esparcimiento, en un lugar donde artistas llegaron a ir, para entonces hacer como que una vida social entonces en el patio de Santa Rosa, que conllevó a un exceso de iluminación, porque ahí hay edificios, conllevó un exceso de música, llevó a muchos excesos donde a otras personas empezaron a molestarles, ¿ok? Pero como toda molestia en ese sentido, no fue tan grave. Lo que sucedió, o en lo particular lo que yo pienso que sucedió, fue el accidente que ocurrió en el patio Santa Rosa. Y el accidente fue la explosión de uno de esos carros de comida. En uno de esos carros de comida explotó, ¿ok? Y que por fortuna no hubieron heridos porque esa explosión fue en la madrugada. Por lo que pude entender o por lo que poco que sé, la explosión se debió porque había como una especie de fuga de gas que al estar totalmente cerrado el food truck, como que no había salida de esto y como que la presión hizo de que entonces explotara este food truck que estaba casi que a la entrada del patio Santa Rosa. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando sucede una explosión que pueda atentar la vida de alguien, que gracias a Dios no fue así, obviamente entonces les puso en la mira, ¿ok? Se hicieron, recolectas, apoyos a este emprendedor que lamentablemente le funcionó esto, pero ahí es donde básicamente alcanza la norma.
Lo que la norma básicamente establecía entonces es que buscan o establecer que ahí deben haber cuidados mayores que se refieren entonces a este sentido de la comida, ¿ok? Por eso es que los establecimientos físicos le hacen una visita para establecer entonces por dónde pasa el canal del gas, por dónde entonces están obviamente las instalaciones que cumplan con los requisitos mínimos para que entonces puedan obtener el permiso que eso conlleva. Distinto al food truck, porque el food truck no le hacen ni siquiera una visita. Entonces todas esas cosas fueron básicamente lo que fueron alimentando un poco más las sospechas o básicamente toda la revisión por parte de la municipalidad. ¿Ok? No pasó más nada. Estos emprendedores pudieron recuperarse poco, pero pudieron recuperarse. Y hubo mucho apoyo de la comunidad, que siempre es algo que nosotros siempre tenemos que hacerlo. Indistintamente de las cosas que sucedan, siempre hay que apoyarnos nosotros como comunidad para ser más fuertes en esta parte del extranjero. Me alegro por ellos que no haya sido peor en este sentido, pero son cosas básicamente que estaban en un accidente que ocurrió y que gracias a Dios, como comenté, no ocurrió a mayores. ¿Qué pasa? Luego escuché, no me consta, escuché en ese sentido de que citaron varias veces a los administradores de este patio, donde establecía entonces que ya la municipalidad había investigado sobre la factibilidad del suelo, lo que estaba sucediendo, de repente algunas denuncias por ruidos excesivos, por iluminación excesiva, por contaminación lumínica, por contaminación sonórica, o sea, básicamente todo en este sentido lo que pueda generarle molestia a alguien, pero sobre todo lo que los puso en el mapa o en el ojo vigilante de la municipalidad fue la explosión de ese food truck. ¿Qué pasa en este sentido? O ordenado esas ideas. Entonces reciben esta citación, los administradores entendieron que fueron, demostraron sus documentos y entonces obviamente la municipalidad empezó a investigar más a fondo. ¿Qué sucede? Se dan cuenta entonces que hay una factibilidad de estacionamiento que no es para hacer espacio social, que no es para consumir comida, donde hay unos food trucks que básicamente no están cumpliendo el permiso que se les entregó por parte de la Seremi, estableciendo entonces que estaban vendiendo comidas procesadas, ¿okay? En ese sentido, por ellos mismos, a través de cocinar directamente dentro de ellas, y conllevando entonces en ese punto entonces a que, mira, ¿sabes qué? O sea, tienes unos permisos, pero estás utilizando en otra cosa. Lamentablemente, eres un elusor. La municipalidad en esta semana entonces toma la decisión de suspender, ¿okay?, temporalmente las actividades entonces en el patio Santa Rosa. Y todo esto debido porque obviamente existía una especie de desconocimiento de la norma. No todos no sabían que era así. ¿Okay? Hay personas que sabían en efecto esto, se aprovecharon porque, ojo, hay mismos funcionarios de la Seremi que te decían, ay, ya dale, porque eso del food truck no existe. Pero si tú llevas a la municipalidad, le dicen, mira, ya se está legislando, se está investigando para legislar todo lo que tiene que ver con el food truck. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el Estado para establecer entonces la norma? ¿Qué es lo que hace entonces para poder tener todo esto en cuenta? Lo primero es, como lo dije en mi publicación, investiga. ¿Okay? Pasó lo de entonces la explosión, pasó lo del tema de la factibilidad del suelo, probablemente previas denuncias que se habían realizado ya anteriormente. ¿Okay? También lo que ocurre en la parte externa, de repente los robos que ocurrieron a mano armada o robos que al final se va a Carabineros y básicamente Carabineros está en un reporte que mira, o sea, de repente las siniestralidades en cuanto al crimen sube y puede ser un efecto, o sea, todas esas cosas, todos esos datos los investigan para entonces poder reformar la norma. Es decir, una vez con una investigación, toman acciones para reformar la ley. Si se encuentran que la ley está bien, que no hay un bajo criterio, entonces lo que hacen es instruir. Establecen y hacen los llamados a la atención para establecer entonces qué es lo que sucede con la norma y la aplicación que le están dando. Y en tal caso, si estos no cooperan, entonces van a aplicar sanciones que eso conllevarán a multas o sanciones como en el tipo de cierres temporales o cierres totales del establecimiento. Que básicamente fue lo que sucedió en este patio. Entonces,
¿Qué sanciones básicamente se encuentran? Por ejemplo, un evasor tiene que pagar multas, porque literalmente es un evasor, pero el elusor normalmente sus sanciones no son directamente monetarias, son un tema del espacio físico, del cese de la actividad de forma temporal, que obviamente, o sea, no afectan lo económico, o sea, no tienen que ellos pagarle a la municipalidad, pero al final entonces ellos dejan de hacer sus actividades como corresponde o la forma en como lo estuvieran haciendo. Y coño, lamentablemente, eso es algo que perjudica obviamente entonces los bolsillos de estas personas que también son seres humanos, que también tienen responsabilidades que tienen, pero sorry. O sea, lamentablemente estaban utilizando la norma bajo su beneficio, ¿ok? Y obviamente no pensaron que esto iba a conllevar a una decisión por parte de la municipalidad. ¿Qué pasa en este sentido? La municipalidad tampoco es que se está, básicamente, o sea, porque ahí es donde empezaron los comentarios locos. Que eso es envidia por parte de la municipalidad, de gente sincera. ¿Por qué buscar el drama? ¿Por qué buscar en ese sentido justificarnos a través de nuestros actos? No, señor. Usted básicamente es un elusor y ser un elusor también es algo que se sanciona. ¿Ok? Y en ese sentido usted se aprovechó conscientemente de la ley a través del criterio que usted le pudo aplicar a ello. ¿Okay? Y en ese sentido usted sabe que estaba consciente de lo que estaba realizando y las consecuencias que podían establecerse en eso. ¿Okay? Y en este sentido lo que quiero decirle a ustedes, ¿okay?, en el público en general, es que por favor sean más objetivos al momento de opinar o de basarse en una decisión. Vean, investiguen lo que está sucediendo, vayan a la raíz de lo que sucede y entonces poder tomar entonces totalmente o correctas decisiones. Yo estoy muy consciente de esto porque aquí donde yo asesoro han venido personas con el tema Food Drop y se los he dicho. O sea, mira, no hay una norma todavía, esto es lo que está sucediendo, tú puedes hacer esto, esto, esto y esto, pero es totalmente tu decisión. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay consecuencias en esto, esto, esto y esto y esto. Hay muchos patios hoy por hoy en Santiago, donde vamos a tener, por ejemplo, en Santiago Centro hay un patio que creo que está por Catedral, que ese sí tiene una factibilidad de suelo de utilización, porque tiene parte de la municipalidad. Están los que están por Quinta Normal, creo que hay uno en San Isidro, no recuerdo exactamente, o en Eleuterio Ramírez. En fin, hay tantos patios, como yo estoy en dieta, no he ido a todo esto. Y al final entonces eso se está convirtiendo en ¿qué pasa? Que aquí las municipalidades o la norma es casi como de copia y pega. Así como sucedió con el patio Santa Rosa, probablemente va a suceder con otros patios. ¿Ok? Y en este sentido, por eso es muy importante poder estar atento a todo lo que sucede. Regularizar sus situaciones o establecer entonces, exigirle a las municipalidades o al Estado que por favor reformen la norma para que entonces no exista este vacío, que no exista esta libre interpretación. Porque el futuro es algo nuevo, es algo que básicamente en ese sentido es algo que se está dando, es una oportunidad de negocio, a la gente le gusta y obviamente si a la gente le gusta eso genera un ciclo de tributaciones a las cuales el Estado también le interesa. Pero tienen que esperar que se legisle. Entonces ahí es donde, ¿qué tienen que hacer? Que nosotros como comunidad, que nosotros como consumidores tenemos que decir, epa, legisla por favor, para que entonces yo pueda consumir ese producto. Porque al final lo que también está sucediendo es que esto se convierte entonces en un efecto donde todos estos emprendedores probablemente iniciaron desde sus casas, como sucede mucho, y ahí se convierten en unos evasores. Porque no pueden utilizar ese espacio físico destinado para la residencia para producir sus productos y venderlos entonces de forma a través de estos deliveries. ¿Okay? Por eso que cuando usted dice, no, pero es que yo no me pongo en la esquina a vender. Señor, señora, si usted vende desde su casa, usted también es un evasor porque usted no tenga ningún documento tributario, no está legalizado su emprendimiento y básicamente en ese sentido entonces usted al final también se convierte en un evasor. Entonces estas personas, entiendo su frustración porque obviamente les dieron sus permisos, le dieron todo para poder operar, pero lamentablemente utilizaron las cosas mal porque interpretaron libremente algo que no correspondía. Entonces, en conclusión, ¿a qué se debe todo esto? O para básicamente ya terminar un punto que yo creo que ya está más que hecho. El Estado todo lo ve. Y él siempre va a buscar las formas, ojo, escúchenme bien esto, para el bienestar de la sociedad. El Estado básicamente está hecho para regular a la sociedad para que ella misma no se haga daño. Porque en este sentido, como así estuvieron personas en contra y hay personas que estuvieron en favor, básicamente empieza un choque interno entre esas opiniones.
Y al final entonces empiezan enemistades, empiezan en sentido ataques, donde entonces esa objetividad se pierde. ¿Qué hace el Estado? El Estado busca la forma del bienestar para poder solucionarle los problemas a los que están entonces a favor, pero también solucionar los problemas a los que están en contra. ¿Para qué? Para que entonces haga una convivencia, exista una convivencia entonces en la forma de funcionar, en la forma en cómo va a suceder todo. Por eso, en ese sentido, nosotros tenemos que entonces tener mucho cuidado al utilizar las normas, ¿ok? Establecer que la ilusión también es una forma de evadir, solamente que no hay sanciones de pago de multa porque se supone que entonces había una libre interpretación de la norma, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Eliminar esa libre interpretación, legislar para que entonces existan espacios como estos y que lamentablemente no se cierre porque es cierto, hay personas que dependen de esto, hay personas que viven de esto y es lamentable que esto esté sucediendo. Pero estoy muy seguro que muchos de ellos estuvieron conscientes de un inicio a todo esto lo que podía suceder. Entonces, esto es básicamente lo que quería hablarles con ustedes. Probablemente esto fue más serio que cómico, pero a veces lo amerita, ¿ok? Entonces, nada, yo espero que realmente les guste esto. Véanlo como la parte objetiva. No vayan tampoco a estar hablando huevonada, que Joan dijo esto, que tal, que él no está... No, miren, yo ni para este lado ni para el otro lado, porque entiendo las molestias que le podrían ocurrir a algunos, ¿ok? Y también entiendo que hay personas que viven conozco personas que viven de esto. Y no he conversado directamente con ellos, pero ellos lo saben. Y sorry, o sea, aprovecharon una ilusión y lamentablemente entonces están pagando las consecuencias de esto. Así que, por favor, es momento de nosotros verlos más objetivos, no dramatizar, ¿ok? También el tema, o sea, no es que me moleste, sino que me parece ridículo que estos influencers busquen la manera de vender, porque esto es vender, ¿ok? Básicamente, un contenido que a veces ni tienen para poder entonces estar como que en la onda de lo que se está hablando. Así que cuando se refiere a esto, por eso yo trato de ser lo más objetivo posible, generar las cosas como corresponden, explicar el por qué suceden las cosas, para que ustedes puedan también entender y puedan tener una base objetiva de su opinión. Que ustedes puedan opinar con base y puedan tener entonces, mira, Joan, lo que pasa es que sucedió esto. De repente yo aquí probablemente me estoy equivocando. ¿Okay? Y lo invito entonces a usted que me diga, mira, ¿sabes qué, Joan? Mira, lo que pasa es que ellos tenían otros tipos de permisos. O Joan, mira, lo que pasa es que los administradores sí pudieron generar esa factibilidad. Obviamente yo no lo sé tampoco porque no soy un investigador privado, no soy un periodista, pero básicamente lo que quiero entender es que lo que puede suceder en ese sentido. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente hay otros patios que repitieron esto sin asesorarse, sin buscar información, y al final entonces van a cometer el mismo error o hasta uno peor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado al actuar, porque al final somos comunidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como todo eso va así, el patio de los venezolanos, bla, 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 bla. Entonces, hay que evitar esas cosas, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que quería hablar el día de hoy con ustedes en este episodio en cuanto a lo que es esto del evasor versus el ilusor. De todas formas, ahí en mi canal o a través de mi cuenta en Instagram, hablo entonces de lo que es esta diferencia a través como un dibujo bien ilustrado, donde, bueno, Pecusin aparece ahí estableciendo poco a poco, diciendo obviamente estas diferencias y qué es lo que básicamente ocurrió en este patio. Reitero mi sentimiento de lamento, porque realmente conozco personas que viven de eso. Y de verdad espero que la municipalidad se ponga los patines y pueda legislar lo más rápido posible para que puedan seguir operando, para que puedan seguir entonces con sus actividades sin ningún problema. Y esto no se vaya a convertir entonces luego en algo que tengamos que lamentar más profundo o que conlleve a que se terminen entonces siendo totalmente evasores, porque al final es una causa y efecto. Así que nada, chicos, por favor suscríbanse, compartan estos videos, ¿ok? Y entonces vamos a estar atentos en una próxima ocasión. Así que yo voy a terminarme esta cerveza, ¿ok? En este vaso de mayonesa de milkshake, que me regaló Moix Academy. Y nada, chicos, vamos a estar entonces pendientes en otro capítulo. Así que recuerden,
suscríbete. Recuerda que también estoy en Spotify. Así que nos vamos a estar viendo, escuchando, tomando cerveza. Después vamos a hacer esto en vivo. Ojalá, por favor, suscríbete. Comparte este material para que luego entonces hagamos este podcast en vivos, ¿ok? En vivo. ¿No? En vivo es singular, Joan, no es en plural. Y entonces ahí poder hacerlo en vivo con un pequeño grupo de personas o no sé, con todas las personas que tengan que hacerlo, ¿ok? Entonces, por favor, comparte este contenido que es de valor y entonces nos estaríamos viendo en otra ocasión, ¿ok? Cuídate mucho y por favor, está atento a las normas. Cumplan las normas, ¿ok? Estamos en un país que se atraviesa a través del tributo y el sistema funciona de esa manera. Así que cumplan las normas, pero como corresponde, ¿ok? Entonces, nos vemos. Cuídate. Chao. Hay que protegerse. Porque esto del coronavirus, bueno, hay gente que exagera, pero ahí vamos. ¡Ah! Hola, bienvenido a este podcast.